Vamos a comenzar con la Pascua, Pesaj. En Levítico 23:5 dice: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es del Señor. ¿Qué día se celebra? El 14 del mes, ¿cierto? ¿De qué mes? Del primer mes. Muy bien. ¿Cuál es el primer mes? ¿Enero? En el calendario gregoriano el primer mes es, efectivamente, enero, ¿cierto? Porque es en honor al dios Jano, que tiene 2 caras, y es el que te da la salida de un año para entrar a uno nuevo, ¿sí? Etcétera, etcétera. Todo eso lo pueden ver en otro tema que tenemos por ahí, en jóvenes. Pero el caso es que el primer mes se refiere al primer mes dado por Dios, el primer mes bíblico. El que la Biblia llama también a veces el mes de Abib, que es cuando se da la cosecha de trigo y de cebada. Y por eso cada día, en el calendario bíblico, los meses llegan a 12 y hay años en que introducen un 13º mes para que coincida con la época de la cosecha. No se mueve como nosotros nos movemos. Por eso en tiempos bíblicos no celebraban cumpleaños, porque realmente tu día de cumpleaños no se podía determinar, porque no había un calendario, ¿sí?, que pudiera seguir, porque en un año tenías 12 meses, en otro año 13 meses y demás. Estoy pasando muy por encima de eso, solo detalle. El primer mes usualmente cae entre marzo y abril. En este año tenemos una coincidencia, o si lo quieren ver como diosidencia, si quieren ver más allá o demás, porque justo el primer mes coincidió en su totalidad con abril. Entonces el 14 de abril, este año únicamente coincide con el 14 de Abib del primer mes bíblico. ¿Listo? Solo por este año. El otro año va a variar completamente. Y por eso es que solo por este año es el 14 que se van a hacer celebraciones alrededor del mundo y demás, porque usualmente no coinciden. Los que recuerdan el año pasado se celebró en marzo. No coincidió para nada con la llamada Semana Pascual o Semana Santa que tenemos en los calendarios, ¿cierto? El caso es que Dios dice, este es el primer mes y a los 14 días, ¿qué día? A los 14 días del mes que van a celebrar la Pascua, ¿cierto? Cuéntenme acerca de la Pascua. ¿Qué conocemos acerca de la Pascua? ¿Qué pasó ese día en Egipto? Muerte de los primogénitos, ¿qué más? Creo que me está viendo la M de McDonald's. ¿Qué es esto? ¿Tienen hambre? Okay. El marco de las puertas, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más pasó ese día? ¿Se derramó sangre? ¿Qué se hizo con la sangre? Se colocó en los dinteles de las puertas. ¿Para qué se colocó en los dinteles de la puerta la sangre? Ya, me quedó muy claro. ¿Para qué? Para que cuando pasara el ángel, ¿cierto? Que dice, el primero dice, yo pasaré, pero luego dice que pasó el ángel, ¿cierto? El ángel de la muerte. ¿Qué pasaba con las casas que estuvieran marcadas con la sangre del cordero? No pasaría, ¿cierto? Seguiría derecho, seguiría de largo, pasaría de largo, ¿cierto? Que esa es la raíz de esa palabra pesá, que es como pasar de largo, pasar por encima, seguir derecho. De ahí viene el nombre de la fiesta, Pesaj, que significa simplemente, para ponerlo en nuestro contexto, seguir derecho, ¿sí? Ponerlo en un contexto bien colombiano, ¿sí? Pasar de largo, ¿sí? Voy a ir esa noche y donde haya sangre, pasaré de largo. O sea, no entraré ahí y no morirán los primogénitos, ¿cierto? En Éxodo 12, 29 al 30 nos dice, Éxodo 12, 29 al 30, aconteció que a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios. Hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Éxodo 12, 29 al 30. Y en todo el capítulo de Éxodo 12 van a encontrar lo que aconteció aquel día con el Cordero Pascual. Se reunieron en algunas familias, sacrificaron un cordero, tomaron la sangre, ¿cierto? Y la colocaron sobre los dinteles de la puerta. Esta fue la 10ª plaga, ¿cierto?
con la cual definitivamente Faraón, ¿qué hizo después de esto? Se rindió, ¿cierto? Dijo, váyanse lo más pronto posible. Todo el mundo empezó a decir que se vayan porque son una maldición para nosotros, ¿cierto? Y por el lado de Israel, ¿qué hubo? Libertad, fiesta, ¿cierto? Muy interesante. Mientras en un lado estaban llorando, en el otro lado estaban celebrando. ¿Qué tenemos? Juan 5:39 dice, ustedes estudian las escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y eso es una mentira, porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién está hablando? Jesús. Entonces toda la escritura apunta ¿a quién? A Jesús, ¿cierto? Toda ella. O sea que yo debo poder leer cualquier historia y encontrar a Jesús, ¿cierto? En todas las historias, en todo lo que hay, yo tengo que encontrar un aspecto de Jesús. Muy bien. Y así como esta fiesta no es la excepción. Toda ella apunta primero que todo a Jesús. Y es muy interesante. Ellos debían tomar el cordero en el 10 del mes y tenerlo con ellos. Usualmente las familias tenían el cordero en sus casas. ¿Cuándo lo debían sacrificar? Los que me llevan la cuerda. El 14, muy bien. ¿Y desde cuándo lo debían apartar? O sea que tenían ¿cuántos días con el cordero? 4 días ahí con el cordero, ¿cierto? Y en el caso del templo acontecía algo muy interesante. Hay una ciudad que quedaba cerca de Jerusalén llamada Belén. ¿Han escuchado? Es una ciudad que se caracteriza. ¿Su nombre qué significa? Casa de pan, muy bien. Pero también significaba, otro seudónimo era casa de carne. ¿Por qué? Porque ahí tenían ganado, ahí tenían ovejas para los sacrificios del templo. Entonces se le conocía como casa de pan y también como casa de carne. Y ahí los pastores se habían vuelto expertos en ver cuando el cordero estaba sin mancha y demás, porque era ¿para qué? Para el sacrificio en el templo. Entonces desde que nacían, los pastores se fijaban si el cordero cumplía con todas las características, porque si no lo cumplía, hacían una de dos: o lo vendían a una región lejana o lo tenían que sacrificar, porque si ese cordero crece y se reproduce, va a dañar el linaje. Entonces los pastores, cuando nacía el cordero lo envolvían ahí en mantas y lo colocaban ahí sobre un pesebre, donde lo alimentaban y esto, para cerciorarse de que fuera apto. Ellos eran como el primer filtro. Incluso algunos pastores, ¿sí?, mantenían ahí con sacerdotes y demás. Y es muy interesante porque recordarán una noche en que en Belén, ¿quién nació? Jesucristo, ¿cierto? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa noche, Dios Padre dijo: ángeles, vayan y llamen a los pastores, porque ellos son expertos en esto. Necesito que certifiquen que en mi hijo no hay mancha ni arruga. Y se acuerdan que los ángeles aparecen a los pastores, y ahí es donde uno dice: ¿qué tienen que ver los pastores en esta historia? ¿Sí ven? Dios no deja nada al azar. Se aparecen a ellos y les dicen: ha nacido, ¿cierto?, en la ciudad, etcétera, etcétera. Y los pastores van, encuentran al niño envuelto en sábanas en un pesebre, el lugar de alimento. Encuentran en un lugar donde se alimentaban los animales a aquel que sería el alimento de toda la humanidad, a Jesucristo. Y ahí lo miran y todo, y dicen: wow, ¿cierto? No hayan mancha ni defecto en él. Muy interesante. ¿Qué pasó muchos años después y qué pasaba cada año en la época de la Pascua? Se acercaba el 10 del mes, el sumo sacerdote usualmente iba hasta Belén para traer el cordero. O sea, no cualquier cordero, era el cordero, ¿cierto? Sin mancha y sin arruga. Y él volvería por todo ese camino de vuelta hacia Jerusalén. Y cuando él viniese de vuelta, en Jerusalén lo estarían esperando otros sacerdotes, pero también toda una comitiva a las puertas de la ciudad. Y todos ellos cantarían: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero alrededor del año 30, 33, está por definirse, uno dice que 36, ese año aconteció algo diferente. Todos estaban diciendo lo mismo que siempre habían dicho y mirando hacia una colina donde venía el sumo sacerdote con una comitiva y con el cordero pascual. Y estaban batiendo palmas y diciendo:
bendito el que viene en el nombre del Señor. Y aquí en otro caminito, un poquito a la izquierda, estaban un pollino y una asna, se les habían colocado unos mantos encima y estaba un hombre sentado encima de ellos y venía hacia la ciudad. Y aquí en esta comitiva en medio de ellos habían discípulos de ese hombre llamado Jesús y estaban diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y los levitas, los sacerdotes dijeron, oigan, es allá donde viene, ¿qué es esto? ¿Qué están haciendo? Y van y le dicen a este hombre, a Jesús, mira, diles que se callen. ¿Cómo? ¿Qué blasfema? Te están diciendo a ti que tú eres el bendito que viene en el nombre del Señor y no al sumo sacerdote. Y ahí es cuando Jesús lanza una de sus frases que más nos acordamos. De cierto te digo que si estos callaren, ¿qué harían las piedras? Clamarían, ¿cierto? El sacerdote entraría con el cordero a la ciudad, entraría al templo por una puerta que se llama la puerta de las ovejas. ¿Por qué se le llama así? Porque por ahí entraban las ovejas que venían de Belén. Por eso Jesús en otro episodio dice, yo soy la puerta de las ovejas, lo dice textualmente. Y por eso lo primero que hace Jesús ese día, que nos cuenta Lucas, es que entra a la ciudad y entra al templo. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Tomaba el cordero y lo amarraba en el templo para que estuviera a la vista de todos, para que todos pudieran certificar durante esos días siguientes que era sin mancha y sin arruga ni cosas semejantes. Sí, o sea, sin mancha, sin nada, sin defecto, perdón. Sin mancha y sin ¿qué? Sin defecto. Y por eso en Lucas nos cuenta que Jesús cuando entró a la ciudad, entró directamente ¿a dónde? Al templo, y se nos dice que estuvo todos los días enseñando en el templo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Aquí estoy yo, ¿cierto? Aquí estoy yo, ¿sí? Miren que no tengo, ¿cierto? Mancha ni defecto. Y por eso nos cuenta que lo querían arrestar, le querían hacer cosas, pero no encontraban cómo. Y eso está en Lucas 19. Lucas 19, 45 al 58. Y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y les dijo, mi casa será casa de oración. Mi casa será casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y enseñaba todos los días en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los prominentes del pueblo procuraban ¿qué? Matarle. Y enseñaba, ¿qué dice? Todos los días en el templo. Y ahí todos los días en el templo estaba el cordero que había traído el sumo sacerdote, y estaba el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, y el cordero de Dios que quita el pecado del mundo delante de ellos, y no hallaban falta en él. Y dice el versículo 48, no encontraban la manera de hacerlo, de matarlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándole. ¿Estaban qué? Pendientes de él. Y es hermoso. Por eso es que luego en el 14 se debía declarar que no había culpa en el cordero. Usualmente lo hacía el sumo sacerdote. Decía, este cordero ya es cordero kosher, no es certificado, no tiene mancha, no tiene defecto ni nada. Y es muy interesante porque eso es lo que hace Pilato al final. En Lucas 23, 13 al 14 dice, 13 al 15, perdón. Pilato convocó a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, y les dijo, me han presentado a este hombre como uno que incita al pueblo a la rebelión, pero habiéndole interrogado yo delante de ustedes, no he hallado ningún delito en él. De ninguna de las acusaciones que ustedes han hecho en contra de él. Ni siquiera Herodes, pues me lo ha vuelto a enviar. He aquí nada hecho que merezca la muerte. Pero todos sabemos lo que pasó. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue llevado a un madero. Su sangre fue derramada sobre ese madero, ¿cierto? Los dinteles. Y ese día aconteció algo muy hermoso, miren. Ese día, esa tarde, Dios marcó a toda la humanidad. Y la muerte entró al mundo y solo hubo una persona que no fue marcada. El primogénito Hijo de Dios. Hacía muchos milenios el Señor había enviado su ángel, ¿cierto? Los dinteles
de las puertas de los israelitas estaban marcados y el ángel había seguido derecho. Y en aquella tarde, ya es aproximadamente casi 2000 años, Dios marcó a todos los demás, excepto a quién, a su hijo. Y la muerte lo tomó, pero igual ya sabemos lo que pasó. Los que no estuvieron, hasta que la muerte los separe, tema recomendado. Y por medio de la muerte de su hijo primogénito y unigénito, le hizo un caballo de Troya a Satanás y a la muerte. Y por medio de la muerte del Hijo de Dios, murió el primogénito del pecado, que es la muerte. Recuerden, el pecado da luz a la muerte. Y en el momento en que creyó que había logrado la victoria, ¿cierto?, sobre Jesús, Dios ahí sí marcó a todo el mundo, y por medio de la misma muerte le dio muerte. ¿A quién? A la muerte, al primogénito del pecado. Muy interesante. Una de las características más hermosas que podemos ver en esta fiesta es que nos habla de nuestra justificación. El Pesaj nos habla de nuestra justificación para con Dios, lo que Él ha hecho. Por medio del Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Esto acontece el 14 del primer mes, que no es, ¿cierto?, el dios enero, no lo es.